Saludos, muy buenas tardes amigos, amigas de 2x3 en Salud. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva versión de este programa preparado en este mes que estamos estrenando. Ay, sí, buenas tardes, Tati, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Sí, estamos estrenando a Claro, noviembre. mira nuestro arbolito de Aquí Navidad, está. porque como el tiempo se pasa tan rápido, ya hay que ponerlo en noviembre, ¿verdad? Sí. Para por lo menos exhibirlo durante 2 meses. Porque Tú sabes, ya Dori, que hay gente que lo pone desde septiembre y hasta octubre. Y hay personas que no lo quitan nunca, nada más desconectan las instalaciones para ser más práctico y lo dejan ahí. Bueno, pues nosotros con este arbolito le damos la bienvenida a estos 2 meses que son los 2 últimos meses del año, meses bonitos. ¿A ti te gusta, dices tú, que se siente un poquito más de frío, que aquí no se siente frío? Pero así mismo, como viene la temperatura un poquito más bajita, pues así mismo se exacerban los virus respiratorios y eso es lo que estamos viendo precisamente en República Dominicana. En este momento ya se está reportando desde las consultas de los pediatras un gran aumento de casos de afecciones respiratorias, llámese neumonía, independientemente de que la vacuna haya 475,000 dosis de vacuna, pues hay una gran cantidad de virus de ese tipo. Y justamente como dice Dori, como están exacerbados, también se llama a la población a buscar en los centros de vacunación, vacunar a esos grupos prioritarios, que son los niños hasta 2 años. 2 años. 2 años, mayores de 65 años, los adultos mayores, las personas que están en las casas, los asilos o en las casas de acogida, en los hogares, las embarazadas. ¿Y las embarazadas, el personal de salud. El personal de salud. Y todas aquellas personas que tienen algunas enfermedades de base, que yo creo que aquí en nuestro país son muchos, porque es mucha la población que tiene diabetes, mucha la población que tiene hipertensión y que tiene problemas, por ejemplo, cáncer y esas enfermedades que bajan el sistema inmunológico del ser humano. A eso se llaman a vacunarse, pero no es que la vacuna no debe ser puesta, o sea, la vacuna se la puede poner toda la población. Lo que pasa es que el Estado adquiere una cantidad específica de vacunas y prioriza grupos, pero en el sector privado me dicen que también se está colocando la vacuna. Estamos hablando de la vacuna contra la influenza, que recordemos que aquí en el país hay alta incidencia en este momento, no solamente de niños y adultos mayores. Me estaba diciendo una especialista que le está dando a toda la población, o sea, población independientemente de las edades. Lo que pasa es que en esos 2 grupos, en los extremos de la vida, como se le llama, que son los niños pequeños y los adultos mayores, pues son los que tienden a complicarse más en caso de infectarse del virus de la influenza A y la influenza tipo B. Esta semana la Sociedad Dominicana de Pediatría hizo un encuentro justamente con especialistas para capacitar, es muy importante, Doris, para capacitar a los médicos, para sensibilizar más que capacitarlos sobre no abusar de antibióticos para virus, señores, muy importante. Hay un abuso inusitado de antibióticos para tratar un virus, entonces tratando de llevar ese mensaje a los médicos por la resistencia que hay de antibióticos y que para virus no se debe administrar antibióticos. Sí, que la población en sentido general, a veces de esos antibióticos que se venden de libre venta, que no necesitan receta médica, pues aquí hay una cultura de las personas a automedicarse y de tomar antibióticos, de que sienten algún procesito gripal, y es importante, como dices tú, bueno, seguir las recomendaciones, la mucha higiene, el lavado de manos, la protección, que si usted tiene gripe evite estar en grupos de gente, que hay mucha gente que con gripe se va a lugares de mucha aglomeración y sabemos lo fácil que se contagian. Entonces, generalmente el proceso de un virus son de 8 días, o sea, te puede dar fiebre, malestar general. Ahora, si usted ve que se está complicando con problemas para respirar, que la fiebre no se quitan, bueno, pues acuda al médico porque el médico sabe cómo tratar esa infección. Bueno, con ese mensaje nos dicen que nos tenemos que ir a una pausa comercial. Entonces regresamos en el siguiente segmento con una entrevista extensa que tendremos con un experto, un hombre bastante integral en materia de formación médica, que es de los medios también, es mediático también, y con él vamos a revisar una revisión general al sistema de salud de la República Dominicana. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Pues Altagracia antes de la pausa le habló de esa persona que tenemos como invitado, este médico,
integral, decía ella, que conoce el sistema de salud porque ha estado en dirección de hospitales, se ha capacitado, se ha preparado en gerencia hospitalaria y gestión de salud. Así que con él vamos a hablar de todos estos temas vinculados a nuestro sistema de salud, que tantas situaciones se registran cada día. Hablamos del doctor Roberto Lafontaine. El doctor Roberto Lafontaine fue director del Hospital Francisco Moscoso Puello, estuvo por un tiempo también dirigiendo el Darío Contreras, si no me equivoco, y también el Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal. 3 hospitales calientes, doctores, porque esos son de los 3 hospitales que tradicionalmente han tenido conflictos en nuestro país y que le damos mucho seguimiento de cerca. Y ocupó una gerencia en el SNS, Servicio Nacional en el Servicio Nacional de Salud. Bueno, pues de ya manera transitoria, director de hospital. Director de hospitales, mucha tela por donde cortar con el doctor Roberto Lafontaine. Pues bienvenido, doctor, y muchísimas gracias. Gracias por invitarnos a este importante espacio. Y reconozco que estoy apretado. Está apretado. Sí, un hombre que habla por la radio. Pero ¿qué pasa? Difícilmente uno puede conversar con personas que conozcan tanto como ustedes el sector salud. Gracias. Y era tanto así que yo creo que las situaciones mayores aprietos, que siempre llegaban en el momento puntual, eran ustedes y no tenían manera de justificar, de mentirle, nada De decir eso no es así. El doctor se refiere al ejercicio periodístico ya de muchos años de Doris y yo en materia de salud. Pero vámonos, doctor Roberto Lafontaine, a que nos haga una evaluación sintética de cómo ve ahora, no solamente la red pública que usted ocupó posiciones en ella, sino el sistema de salud en este momento. ¿Cómo lo evalúa? Mira, una pregunta interesante. Ya la verdad que por no querer ser adquisitivo, yo tuve la oportunidad de escuchar al doctor Daniel Rivera como rector del sistema, la oportunidad de escuchar al doctor Mario Lama del Servicio Nacional de Salud y de paso así pude escuchar a Félix Iglesias, que es el que tiene que ver con todo lo que se refiere a financiamiento. Bueno, superintendente. Los 3 principales actores ahí del sistema. Los 3 principales actores. Y por otro lado vi el boletín de la semana 40, que es el último boletín que está colgado en la página, Nacional de Epidemiología. O sea que usted está documentado, doctor. No, actualizado. Vi así, en sentido general, documentado está la gran población que está sufriendo los embates, porque es real y efectivamente son embates, de la situación de salud por la cual está atravesando la población. O sea, escucho sus quejas, escucho sus reclamos, veo como lo está viendo todo el mundo, las epidemias que nos están agotando, ahora mismo el problema del cólera. ¿Y cómo puedo resumir lo que escuché? Lo primero, el doctor Daniel Rivera, que su línea estratégica de trabajo es la ruta de la salud. La ruta de la salud, que se basa en un levantamiento que hizo referente a las enfermedades crónicas, y en función de esto han lanzado una estrategia. Lo escuché en su última entrevista, fue ayer o antes de ayer, y en esa entrevista mencionó la ruta de la salud entre 7 y 9 ocasiones. Ese es su fuerte, la ruta de la salud. Ese es su fuerte, la ruta de la salud. Desde la ruta de la salud habló de accidentes de tránsito, de mortalidad materna, habló de cólera, mencionó a DIGEMAT, mencionó todos estos elementos. Del doctor Mario Lama, escuché que su principal fuerte de trabajo es el remozamiento de los hospitales. Que más tarde vamos a enfocar un poquito en ese tema de remozamiento. Caramba, vivimos de remozamiento en remozamiento. Sí, vamos a verlo. Pero ahorita lo vemos. Sigue analizándonos. Yo tengo 68 años remozándome y soy feo. Hay que remozar bien. Hay que seguir. Vamos a seguir con el análisis. El doctor Félix Iglesias, hasta pena me dio, maestro de la medicina, tiene que ver con todo este aspecto, con toda esta situación de la que seguridad se está dando, social. de la seguridad social, en torno de los reclamos médicos. Y prácticamente clamando, pidiendo, pero es que yo invito para que vayan y no van. Al diálogo. O sea, no van al diálogo. No quieren conversar. Cuando digo no quieren conversar conmigo, lo dramatizo un poco, pero en realidad no quieren conversar con la CISARRIL, que es el primer la cosa. institución, Sí. exactamente. No quieren esto, o sea, prácticamente
nosotros estamos sin liderazgo en salud, ante una situación, ¿verdad?, que está crítica. Cuando revisamos el boletín número 40, observamos a través de algunos indicadores que son las enfermedades propias de la comunidad, de dengue, leptospira y malaria, obligatoria. de notificación obligatoria, dengue, leptospira y malaria están incontrolables, totalmente incontrolables. Y vemos la situación hospitalaria a través de los indicadores de mortalidad materna y mortalidad infantil, que son lo que son a través de la cual se evalúa la gestión de los servicios de salud y todo lo que tiene que ver calidad del servicio de salud, y también están incontrolables. Hay que decir, doctor, que en el boletín 40 que usted citaba hace un ratito, la mortalidad materna, yo no sé cuáles son las razones, pero tiene una baja. ¿Una baja de dónde? En relación a Al la, si año usted la anterior. compara con el año anterior, ahora no recuerdo exactamente el dato, pero tiene 29 muertes menos. Bueno, pero aquí se calcula por tasa en función de 100.000 De 100.000 habitantes. Esta gestión la reciben en 94. La elevan a 105, la tasa de mortalidad, la elevan a 165 por 100.000 nacidos vivos. En el boletín la llegaron a bajar al boletín 38, la llegaron a bajar a 96, 97, no se sabe cómo, porque nosotros sabemos la bulla que produce baja mortalidad materna, y ahora en el boletín 40 la tienen en 100.5, la mortalidad materna. Subió un poquito. Sí. La mortalidad ¿Infantil? neonatal, Neonatal, básicamente la mortalidad neonatal, no había manera de que la bajaran de 16 por 1.000 nacidos vivos, y la llegaron a bajar, está en 15.9, pero la reciben en 12. La reciben en 12 con un gran trabajo que se hizo de inversión de recursos, de capacitación personal, y no ha habido manera de que vaya. Doctor, lo que ellos hablan de la gestión es de que con la pandemia todos esos indicadores se dispararon en la región. Ha estado aquí el doctor Mario Lama y ellos hablan de que los indicadores en todo el sentido de la palabra, que hubo un revés, pero que el revés no es solamente en la República Dominicana. Es cierto, pero con la diferencia de que en otros países de la región ese disparo ya no tiene ni siquiera eco, porque ya la han llevado a la cifra que lo deben llevar a lo normal, y aquí todavía el disparo se siente. El sonido del disparo, ellos hablan de que se dispararon, o sea, todavía se siente, y es un asunto de pura gestión o de servicio. Doctor, entonces usted observa que no se están haciendo las acciones que amerita estos indicadores para lograr decir, bueno, se lograron bajar, o sea, que no se ha trabajado en todas estas acciones que deben hacerse desde el servicio, desde la gerencia, desde todos los aspectos para decir, bueno, logramos bajar los indicadores y estas son las cifras reales. Pero usted no va a contestar eso después de esta pausa. Regresamos ahora. 2x3 en salud. Continuamos esta conversación con el doctor Roberto Lafontaine, experto en gestión. Él tiene muchos títulos, pero vamos a hablar experto en gestión, además de ortopeda, pero ya el doctor no está en eso de bregar con huesos. Hablábamos de esos indicadores, hablaba usted de esos indicadores y decíamos que, bueno, sí, la pandemia lo disparó la mortalidad materna, disparó la mortalidad infantil, la falta de vacunas, la cobertura de vacunas, y disparó también las enfermedades crónicas no transmisibles, pero ¿cuál es la línea de acción que usted ve? ¿Se está trabajando? ¿Hay una estrategia? Y se refería anteriormente también a que la ruta de la salud es la principal estrategia del ministro. Siga, doctor, con ese desarrollo. Sí, fíjate, por eso hablé de la ruta de la salud. ¿Qué consiste la ruta de la salud? Ellos han hecho unos levantamientos interesantísimos donde han arrojado cómo andan los factores de riesgo de las enfermedades crónicas. Por provincias. Estaban hablando, sí, por provincia, y en función de eso van a las provincias, dependiendo, me imagino, que la van priorizando del grado de... Sí, así es que lo han estado haciendo. Y hacen un día o hacen un fin de semana allá en la provincia. En eso consiste la ruta
En eso consiste la ruta de la salud. Basado en los estilos de vida de la Sí, persona. claro. Decirle al gordo no coma tanto, ¿tú entiendes? Al hipertenso apégate al tratamiento y al diabético sigue el tratamiento. Basado en los estilos de vida de la persona, lo cual se comprende, pero se comprende desde la perspectiva del consultorio. Tú estás sentado con un paciente que tiene estos factores de riesgo, le está tratando su problema, quiere evitar que siga progresando para hacer lo que le llaman prevención en segunda intención, le promueve la salud. Pero a nivel general, cuando se sabe que el problema básico está en la manera de cómo se relacionan, en la dinámica de relación dentro de la sociedad. O sea, tú En la no, sociedad. tú no lo ves, no ves una buena estrategia de esto de las rutas de la salud, de llevarle conciencia a la gente, educación, y ellos hacen consultas y esas cosas, pero tú entiendes que debe enfocarse en otra, o sea, que hay aspectos más generales que deberían enfocarse. Siempre hacer conciencia, siempre haciendo educación es bueno, ¿de acuerdo? Siempre no es no basta. básico, pero al ministro de Salud presentar esto como estrategia Ya. de lograr, óyeme, no luce, es quedarse por debajo del problema. Doctor, Ya. es Es tener un enfoque muy estrecho de lo que Perfecto. está, Más general de lo que que debe está Es abrirse. decir, pasando. hay, Claro hay que unas sí. políticas públicas, por ejemplo, para enfrentar indicadores como mortalidad materna, mortalidad infantil, enfermedades prevenibles y enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Va más allá de ir donde la gente? ¿Hay unas políticas públicas que deben orquestarse? Claro que sí. Claro, ¿dónde se enferma la gente? En las condiciones como nace, crece, vive y trabaja. Y se desarrolla. ¿De acuerdo? Se desarrolla. Ahí se dan unas dinámicas. Si esas dinámicas que se dan no son saludables, entonces hay que promocionar que estas dinámicas sean saludables. Pero la promoción no es solamente sentarse como si fuera uno un maestro, hablar y decir, mira, no coma esto, no coma aquello, no toma otras. No, está incorporarse con los grupos poblacionales, mirar qué es lo que está pasando, es proveer recursos. Es muy importante. ¿Tú entiendes? Para poder mejorar la dinámica. Darle de las cosas. herramientas a la Darle gente. las herramientas. Y hay un problema básico que no quiero que se me escape. Mira, si tú tomas lo que pasó aquí a partir del 2004 en salud, lo primero que se hizo fue acompañar las leyes de un instrumento de conducción que fue el Plan Nacional de Salud. Esta planificación, Plan Decenal de Salud, una planificación que se realiza a 10 años. Y eso no se quedó como en el papel 2005. ahí, doctor, ese plan. Si tú lo Decenal. revisas, yo los invito a que lo revisen. Ustedes van a ver que todo lo que pasó aquí, es más, ese plan tenía que terminar realizando otro plan. Todo lo que pasó está en ese plan, Okay. incluyendo el 911. Estaba ahí. Eso Es se- más, eso se incluyendo encabezó. el último paso que se dio ahora, que fue completar ¿cómo te digo? La afiliación de la persona al Seguro Familiar de Salud. Todo estaba ahí. Todo estaba escrito. Todo estaba por escrito y se fue siguiendo ese plan en línea maestra, solo que las situaciones que se producen en medio de un sector tan difícil o de un sistema tan difícil como el sector salud, uno decía, cónchale, que no avanza, que seguimos todo igual, que no. Pero yo te voy a decir una cosa, se dio toda la transformación hospitalaria. Los hospitales antes de esa época eran hospitales preparados para la intervención de personas con enfermedades infecciosas. Toda la complejización, el adaptar los hospitales a atender las enfermedades crónicas y poderle dar solución a estos problemas, se realizó precisamente. Doctor, o pero sea, el durante sistema de periodo. salud dominicano gira alrededor de los hospitales. Eso es sistema de salud. Que gira alrededor de hospitales, la enfermedad. Y uno no ve que se va a esa cosa tan importante en salud, que es la prevención. Por una razón. El otro paso no se ha dado. ¿Cuál es? El otro paso tiene dos componentes. Estructurar todo lo que es el primer nivel de atención, pero todavía aquí estamos hablando de atención. Y
todo el componente que se refiere a la estrategia de ver primeramente la salud, que es lo que es atención primaria de salud. Velar por la salud de la persona, velar porque las personas no se enfermen. Exacto. ¿Entiendes? Y esto es un trabajo que hay que hacerlo desde las mismas políticas del Estado, desde la misma manera de cómo se relacionan la gente en la comunidad hasta llegar a los servicios de salud. Ya cuando se llega, cuando la persona llega a los servicios de salud, fue que perdió la batalla y se enfermó. Claro. La primera visión errada es el concepto. Se define todavía salud, una definición que surgió cuando nació la Organización Mundial de la Salud, salud como perfecto estado de bienestar biopsicosocial. Eso es un verdadero error. La salud es un proceso. La salud es una dinámica, salud, enfermedad, atención y cuidado. Es así como se ventila la situación y es así como se debe estructurar el Y se toma en cuenta el medio ambiente hoy día para la se definición. toma en cuenta el medio ambiente, se toma en cuenta todo, todo lo que tiene que ver a dónde se desarrollan las personas. Ahora lo que se ha desarrollado es un gran complejo industrial que es lo que más recursos da y lo que mayor retorno deja, que es en base a la biomedicina, ¿tú entiendes? Donde se ha privilegiado la compra de medicamentos, la tecnología médica, la construcción de servicios de salud, la reparación de servicios de salud. Es más, la enfermedad se ha convertido en una mercancía tan valiosa y de tanto retorno, que lo que no es una enfermedad se le dice que es enfermedad para venderle algún tipo de medicamento. Bueno, hablando de ese tema tan interesante que tú has enfocado, porque lamentablemente a veces yo digo, bueno, pero ¿se querrá realmente hacer prevención en nuestro país o en cualquier sistema de salud? En vista a eso que tú dices, ese gran negocio que ronda alrededor de la salud del ser humano. Y tú decías casi ahora que el sector salud es un sector complicado. Tú decías, ¿por qué es tan complicado? Hay muchos intereses. Enfócanos un poquito en cada lado. Vemos, por ejemplo, en la seguridad social, cómo está el afiliado, cómo están los prestadores de servicios de salud, cómo están las intermediarias, las ARS, y hay un conflicto permanente y constante. Tú conoces el sistema. Explícanos un poquito de dónde surge, por qué surge y qué es lo que pasa alrededor de esto, que no logramos llegar a acuerdos. Pero nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Regresamos. 2x3 en salud. El doctor Roberto Lafontaine sigue siendo nuestro invitado de esta tarde. Con él estamos analizando todo esto que pasa en nuestro sistema de salud. Le preguntaba yo antes de la pausa, doctor, ¿por qué es tan complicado el sistema de salud dominicano o el sector salud dominicano? ¿O es así en todas partes del mundo los sistemas de salud? Exacto. Sí, el sector salud es un sector, complejo. El sistema es un sistema complejo, porque en el sistema de salud intervenimos todos y su enfoque es el balance salud-enfermedad. ¿No entiendes? Ahora bien, ¿qué pasa? Que la prevención ahora mismo no es negocio. Imagina, vamos a hacernos una figura. Imagínate que ahora mismo todos estemos totalmente sanos. ¿Qué pasará con la industria? ¿Qué pasará con la industria? Entonces, no es negocio. Por esa razón tú ves, escuché al ministro decir que aquí estaban todas las vacunas. Perfecto, están todas las vacunas. Pero ese no es el problema. El problema es que se coloquen las vacunas. Que se coloquen las vacunas. Hay 475,000 dosis nada más para los grupos priorizados. Para los de grupos influenza. De influenza en este caso. ¿Cuántas personas son y qué tú estás haciendo para que esos grupos poblacionales respondan y vayan precisamente hasta esta semana, el corte hasta esta semana, como hasta el martes de la semana pasada, eran 58,000 dosis las que se habían aplicado. ¿Pero de cuántas? De las 475,000 que hablan. Pero ¿de cuántas personas necesarias a vacunarse? ¿Cuál es el tope? Perfecto. Por esa razón es que sostenemos que lo que se llama vacunación COVID fracasó. ¿Tú entiendes que fracasó? Por una razón muy sencilla,
no se llegó a vacunar ni siquiera un 30% de la población con las 3 dosis. Ya con las 3, sí. El COVID aquí se autolimitó porque el asunto no es tener las vacunas. Mira, de hecho ya dejaron de decir cuándo se estaban votando. Se vencieron si no vacunar a las personas. Ya es difícil conseguir Y las cifras y le he vacunar pedido a y las no he podido. personas no es una responsabilidad de la persona, porque se le ha querido echar la responsabilidad del sistema de salud a los famosos estilos de vida y a la famosa respuesta de la persona, sino cuáles fueron las estrategias que tú utilizaste para ir a los diferentes grupos de interés, ¿verdad?, que hacen una dinámica dentro de la población para convencerlo, para tú enseñarle el beneficio de la vacuna y poder lograr un alto porcentaje de vacunación. Bueno, si queda un 20% de las personas sin vacunar, perfecto, ¿me entiendes? Pero estamos que apenas se vacunaron un 30%. La gran vacunación aquí de COVID, ¿tú sabes cuándo fue que se hizo? Con el Omicron. Era una cepa de menor resistencia que le dio prácticamente a todo el mundo. Mucho, sí. A todo el mundo le dio, Sí, le dio esa es la verdad. Omicron. Doctor, Doris hablaba de ese tema de conflictos permanentes. Nosotros tenemos ya muchos años en el sector salud como periodistas y tenemos décadas mirando estos conflictos que no terminan. Cuando no es huelga por aumento salarial, en el caso de los prestadores médicos, las clínicas que quieren que le indexen, las ARS que dicen que el sistema fracasaría si todos esos cuartos hay que dárselo a los médicos. ¿Quién le va a poner? Porque fíjese que el sistema de salud tiene muchísimas aristas. Vamos a coger en este momentito a tomar el tema de la seguridad social. ¿Quién es que le va a poner el cascabel al gato en el caso de estos conflictos? Fíjese que usted comenzaba diciendo que había escuchado al doctor Félix Iglesias decir, bueno, es que lo he convocado en par de ocasiones. En una los médicos se pusieron de pie y se fueron y dejaron y soltaron en banda a la CISALRIL. En el otro caso los convocaron y no fueron. Y entonces los pacientes están atrapados, los afiliados. Doctor, ¿qué piensa usted? Sí, lo primero fue que se organizó un gran negocio, lo que se vendió, que era la panacea. La seguridad social. Que lo de la seguridad social resultó ser un gran negocio. Aunque el 98% de los dominicanos esté afiliado. Aunque el 98% de los dominicanos esté afiliado. Porque Tienen la solución de problemas de salud. Yo, por ejemplo, te digo a ti, el gasto de bolsillo de la población debería estar por debajo de un 20%. Y anda en alrededor de un 50%, un 30% por encima. De lo que debería Además ser. de esto, la población, lo que tienen el régimen contributivo, van y en la clínica no te lo admiten, porque la diferencia que tiene que pagar es tanta que si no lo tiene ahí, no se puede. El paciente privado no se puede ni siquiera acercar. Pensar en eso. ¿Sí? Y la salud empobrece a cualquiera. La persona que cae en una enfermedad crónica, pero crónica de alto costo, óyeme, nada más se embromó, tiene que salir a mendigar aún teniendo la seguridad social. Entonces, un régimen de seguridad social, esto debe funcionar y que la persona no tenga que gastar más de un 20% en cuanto a gasto de bolsillo. Y si tú le agregas a esto que entre los prestadores se están matando ¿Por qué en se un están matando pleito. tanto? Es siempre permanente. Por cuarto, hay un tercero incluido, que son las ARS. Si tú me preguntas a mí, pueden perfectamente desaparecer y el sistema funciona bien, pero eso es una quimera. Necesariamente hay que funcionar con ella, pero no hay quien la regule. No hay quien las regule. Pero ellos dicen que son las entidades más reguladas, que los organismos, por ejemplo la CISARIL, que la que debe regular todo esto, siempre está pendiente a todos sus números. Yo están pendiente, pero cuando tú tomas a un paciente que tiene que realizarse un procedimiento y encuentra 20,000 trabas, esto es barrera de acceso administrativo financiera, primero en la ARS y después en la clínica. Y barrera administrativa financiera, la tradicional, es en los hospitales, eso no tiene nombre. Además hay un elemento, ahora que menciono los hospitales. Te pregunto, todo el mundo tiene la cabeza, y es cierto, porque este fue un proceso que se desarrolló con baja inversión en salud.
Pero ahora los centros hospitalarios no tienen razón de ser para no vender a la seguridad social 5 o 10 veces lo que se reciben por Fondo de la Nación. Pueden igual, pero sin embargo Porque no lo eso se ha logran, no logran estancado, no sé qué aumentar la pasa. facturación, la venta Sí. de servicios, Sí. teniendo la gran mayoría de los hospitales dominicanos una mejor estructura, Sí, sí, ¿verdad? Y una estructura más definitivamente es completa así. que la Sí, sí, sí. Sin embargo, no, su venta de servicio es pírrica totalmente. Mira, y el problema es tan grande, oye, que ya esto va por lo bajo, que los pacientes de régimen subsidiado están hechos para ser atendidos en los hospitales porque el Estado le pasa un fondo a los Le hospitales financia, para esto y financia con sus- esto se compensa el costo. Están hechos para ser atendidos en los hospitales. Ya están siendo atendidos al sector privado. Ya se ha buscado la vía para poder, como la canasta de servicio que se le vende, es una canasta barata, ¿tú entiendes? Con poca inversión, tú puedes hacer una estructura, montar ahí algo parecido a una y vender servicios, y las complejidades se tratan en los hospitales. O sea, hasta esta vía de poder captar recursos de los hospitales, cuando estoy hablando de los hospitales son los diferentes niveles de atención, ¿de acuerdo? La Esta red vía de pública. captación de recursos frescos, hasta eso se ha estado haciendo. Pero ¿qué pasa? A la hora de el reparto, a la hora de pagar lo que corresponden, las ARS, número uno, pagan poco. Número dos, a los médicos, a los prestadores. Número dos, no le indexan. Y número tres, se sientan a conversar, llegan a acuerdo y no lo cumplen. Pero la canasta básica, el plan de servicio de salud, El básico, sí. era básico, bueno, plan de servicio de salud, no es una canasta que es el sistema de seguridad social que rige eso, o sea, que no es que una ARS dice, bueno, esto yo no lo voy a cubrir, sino que ellas se agarran fácilmente de este plan, ¿verdad? Y es verdad, muchísimas trabas, como dices tú, pero no es el sistema, los rectores del sistema lo que deben de velar porque ese plan, que la gente va al centro de salud, se le dé lo que realmente se le debe dar o lo que necesita. Sí, ahora bien, por esto es que hace falta una gran reforma. ¿Tú entiendes? La ley. No puede ser que la canasta para régimen subsidiado contenga menos productos, vamos a llamarle así, permítanme llamarle así, Sí, sí, sí. que para el régimen contributivo. Porque las necesidades del ser humano en ese proceso, salud o asunto de enfermedad, salud, sí. son las mismas. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, la de régimen subsidiado es una canasta menos compleja, dirigida prácticamente hacia la prevención de la salud. O sea, básicamente a subsidiada? ¿La eso, sí, subsidiada? la subsidiada, exacto. Y ya en el hospital esto se complejiza. Pero a Ya nivel se le del puede dar contributivo. A Ahora nivel del bien, contributivo, que es cuando vemos, bueno, fui a hacerme este estudio y no me lo cubrieron. Se oye mucho con frecuencia esa queja, entonces... eso es frecuentísimo. Ujú, Eso es el día, eso es el día a día. Digo, yo no son los Unas- rectores del sistema los responsables de que realmente esa cobertura se dé. Sí, pero sí, el doctor Félix Iglesias, ¿verdad? Que es el que tiene, cuando digo eso, no es personalizándolo en él, La La superintendencia de sino salud y la riesgos superintendencia laborales. de salud. Ajá. O sea, dice, es que yo lo llamo y no vienen. Bueno, doctor, vamos a ¿Dónde hay? Sí, vamos a pedir, perdóneme, vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales y regresamos con el siguiente segmento de 2x3 en salud. 2x3 en salud. Doctor Roberto Lafontaine es nuestro invitado, es experto en asuntos de gerencias hospitalarias y ha tenido la experiencia de dirigir varios hospitales en nuestro país. Doctor, ya entramos a la fase final de nuestro programa y nos gustaría saber, analizar cuáles son esos grandes desafíos que usted entiende que tiene nuestro sistema de salud. Vamos a verlo, doctor, perdone, vamos a verlo por renglones, por ejemplo, en materia de seguridad social, en materia de red y en materia de lo que es salud pública como tal, como rectora. como del rector, sistema. organismo Mira, rector. lo primero es que un eje transversal a todos estos elementos, ¿verdad?, que tú has mencionado, está el pacto y la reforma fiscal. Porque salud
no puede avanzar. Sin Todo dinero. Lo que tiene que ver sin dinero. A lo sumo un 2%. Inversión en Y salud. un 2% a discreción, porque esa inversión ha bajado ahora. Ha bajado, ahora no se está invirtiendo, por lo menos en la parte asistencial no se está remozando y pintando hospitales, entonces no hay cuarto. ¿Entiendes? Lo Y primero es salud inversión, necesita, entonces. Sí, buscar dónde se va a invertir. Entonces, eso, ¿Para llevarlo hasta según- cuándo? ¿Hasta cuánto esa inversión? Debería ser mínimo un 6%. Mínimo un 6%. Pero no ¿Entiendes? dicen, doctor, que habría que sincerizar el gasto en salud, que el gasto que de repente es más alto lo que se está invirtiendo, pero está disperso. ¿No habría que hacer un cotejo de datos ahí? Mira, claro, todo esto hay que hacerlo, pero hay que buscar los cuartos. ¿Me entiendes? Hay que hacerlo porque salud no es solamente hospital. Aquí está hablando, bueno, con la cuestión de hospital. Óyeme, salud es intersectorialidad, salud es agua, salud es vivienda, salud es alimentación. Todo esto que sale de una dinámica en el lugar donde las personas nacen, trabajan, donde se desarrollan. Salud es medio ambiente, salud es integral. todo esto. La salud la salud, ¿entiendes? Es algo integral y tiene que velar por todo esto. Entonces, cuando no vamos al asunto de la atención, obligatoriamente la ley de seguridad social hay que revisarla completa. Pero hay cosas de esa ley que no se han aplicado nunca, doctor, entonces hay que revisarla como quiera. Bueno, es que lo que se ha aplicado no sirve. Hay que De modificar acuerdo. todo eso. Sí, no hay una modificación, hay que desmontarla en función de la hacerla de experiencia nuevo. que nosotros tenemos y rehacerla de Y nuevo. ahí, si la modificamos, ¿se quedan las ARS y las AFP o la quitamos? Óyeme, es que son un sujeto que están ahí. Sí, pero usted la va a modificar. Si usted la va a modificar. Bueno, si tú te estás planteando una revolución en el país, una Ok. cosa, pero es un sujeto que está ahí, hay que trabajar con ella. ¿Por qué, doctor? Porque toca los capitales financieros del país. Toca los capitales financieros del país. Y nosotros estamos nos estamos planteando como país es que funcione lo que está, no cambiar lo que está, no es hacer una revolución lo que se está planteando. Sí, a partir de esta experiencia Ahora de se más de puede- 20 años que tenemos ya con la ley, ¿verdad? Y a partir de ahí coger lo bueno, sería algo así, ¿verdad? Y Sí. modificar aquellas cosas que no han podido ponerse en marcha. Que no se ha podido poner en marcha. Y todos aquí sabemos lo que... Y el otro aspecto, señores, salud no es un barco a la deriva. Salud no es un avión que sube Y va a aterrizar. sí, y va a aterrizar donde sea. Salud lleva una planificación, tú tienes las leyes, ¿ok? Pero tú tienes que tener una planificación. Y aquí ha habido incapacidad para hacer una nueva planificación. Que en los salud. ministros son más políticos que otra cosa, doctor. Los ministros, fíjese que no estoy hablando de Daniel Rivera, estoy hablando de los ministros que ha tenido el sistema. Te digo exactamente qué ha impedido que salud pueda darse ese plan. La reelección. La reelección. La reelección. ¿Por qué razón? Cuando se dio aquel primer plan, ¿verdad? Fíjate que no se pudo hacer, que debió hacerse en los primeros 4 años después de aprobada la ley, porque Hipólito se metió en reelección, ¿verdad? Entra Leonel y de una vez, o sea, de una vez, vamos Después arriba, vino vamos a hacer el Danilo, plan y después se vino hace Da- la planificación. Después vino Danilo y eso lo hizo lo ¿Eh? mismo. Espérate, y hace la planificación. No es que la hace, porque no se sentó él en su casa a realizarla. Es que los sectores nacionales y todo lo que tiene que ver con salud no van a sentarse a planificar con una persona que pretenda seguir rigiendo los destinos de la nación. Entonces, se pudo realizar esa planificación. Sí, o hasta el 2012, trabajando de acuerdo al plan, les invito a que la vean, ¿entiendes? Pero a partir de ahí, se mete Danilo en la reelección, no puede hacer la planificación. Se mete Abinader en la reelección, que se vio desde el inicio, y no la puede realizar. Los sectores de la vida nacional no confían en ellos. Y están los instrumentos principales, están realizados. Está la evaluación del plan, número 1. Hay un análisis de la situación de salud de la población.
está la priorización, o sea, de lo que se debe hacer, está todo. Solamente sentarse, articular todos estos elementos y decir este es el plan, pero ¿qué pasa? Se han quitado el peso moral que tienen por querer estar conduciendo en el Estado para que todos confíen en ellos y se realice la planificación. No se va ni de aquí a allí, por eso que está el pobre Mario Lama queriendo vender que está haciendo algo, remozando hospitales. Doctor, aquí entiendes? tenemos el recurso humano capacitado, preparado para hacer esa planificación, quitándose de la mente el punto de vista político, como dice usted. Desde el punto de vista profesional, podemos en nuestro país contar con ese recurso humano que diga, vamos a sentarnos todo, no importa, sin partidos políticos. Óyeme, es que ya lo hicimos. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Espérate, lo primero es que los partidos políticos no se pueden satanizar. La política tú no la puedes... No, oye a lo que me refiero, perdón. La politiquería sí. Pero la política no, porque es la que rige todo, sí. Las políticas y los partidos políticos es la concertación de los diferentes intereses que tiene la sociedad en busca de un objetivo común. Pero usted lo decía muy claro, desde que se ponen a pensar en reelección, ya la gente deja de confiar. Claro. Yo lo digo desde el punto de vista de tener un instrumento que no importa quién gane, quién se reelija, quién esté, quién no esté, se pueda aplicar, se pueda seguir aplicando ese instrumento, pero independientemente claro de en el año que haya surgido. Es que ya lo demostramos con el primer plan y además están uno tiene que recurrir a ella, ya uno sabe lo que están, ahí está la OPS, está la organización, los organismos internacionales, uno sabe en qué están, pero tú no te puedes despegar, o sea, de ellos. Y se puede, ya nosotros lo hicimos, sincero, y además doctor, siendo sincero, los organismos internacionales se acomodan a lo que hay también. Perdón, yo sé que sí, no, claro. Pero él dice para la elaboración de esas estrategias, técnica, tú sabes, la parte técnica. ¿Tú entiendes? Claro que sí. Es más, yo te voy a decir una cosa, de aquí hay técnicos asesorando en otros países. Exactamente. ¿Me entiendes? O sea, sí, se puede, tenemos todas las competencias para ello. Eso tiene un costo político que a mi manera de ver, a mi manera muy personal de ver, es un costo político de beneficios, pero es que tú vas a removerte muchos intereses que te han apoyado con un interés, ya ustedes saben a lo que me refiero, que van a buscar beneficios en ese proceso y ahí es donde comienza la desconfianza de la sociedad. Bueno, doctor, Roberto Lafontaine es ortopeda, director de varios hospitales, es director de varios hospitales y un gestor que ocupó posiciones en el Servicio Nacional de Salud. Él ha sido quien nos ha acompañado durante toda esta hora en esta entrevista de 2x3 en Salud, Doris. Bueno, doctor, darle las gracias. Se quedaron la mayoría de los temas, pero usted va a seguir viniendo aquí con nosotros para seguir analizando, porque yo pienso que cada persona que puede aportar un grano de arena para que nuestra salud mejore, nuestro sistema de salud, pues es importante para nosotros y así lo vamos a hacer. Así que muchas gracias a nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos como cada sábado y será hasta la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.